Bienvenidos al podcast de Dynamic Devs, un espacio para hablar de tecnología, innovación y software. Aprende e inspírate de quienes respiramos y nos dedicamos al desarrollo de software. Únete si eres uno de nosotros. Hola, bienvenidos a otro episodio del podcast de Dynamic Devs. Yo soy Jesús Rodríguez y hoy tenemos una invitada de lujo. Nos acompaña Gabriela Sánchez, que es actualmente es founder y lead consultant en, se pronuncia bien, Manaslab. ¿Es así? Sí, Manaslab. Manaslab. Súper. Gaby tiene una tremenda trayectoria en el mundo de e-commerce y marketplaces y nos va a compartir hoy un poco de su experiencia. Gaby, ¿nos cuentas un poco de ti, por favor? Bienvenida. Gracias, Jesús. Bueno, yo soy Gaby Sánchez, vengo trabajando en el mundo del e-commerce hace más de 10 años, desde que comencé mi carrera profesional. Al principio comencé emprendiendo con e-commerce y después trabajé para startups y para grandes empresas en e-commerce, ¿ya? Y recientemente, hace como ya hace casi 4 años, que soy independiente, dedicándome a ayudar todo lo que implementé, digamos, en estas grandes empresas, a que otras empresas lo puedan aprovechar, ¿ya? Pero siempre me he dedicado a crear nuevos modelos de negocios relacionados con e-commerce, abriendo nuevas verticales en e-commerce dentro de grandes empresas y gestionando todo el proyecto de cero para que pueda escalar y pueda ser rentable, ¿ya? Muy enfocado en el B2C y en retail. Estupendo, Gaby. Oye, qué interesante, ¿no? Una tremenda trayectoria, 10 años en este mundo digital es una vida, ¿no? Especialmente sí, con todo lo que se ha movido en los últimos años. Cuéntanos en el último Un año ya años. es mucho, te quedas obsoleto. Así es. Uh-huh. Y cuéntanos un poco como cuál ha sido ese gran desafío que tú dices, esto fue tremendo, que life changer de repente, o que de alguna manera hizo que te enamoraras de este mundo del e-commerce y en general. Partí en e-commerce, vuelvo para mis inicios, digamos, partí en e-commerce sin quererlo, ¿ya? Por ahí por el año 2011, porque con mis socios se nos ocurrió una idea de negocios, ¿ya? Que migró a e-commerce cuando el 2011, para setearlos un poquito en contexto, había pocas opciones de medios de pago, no había ninguna opción de pago de recurrencia, con suerte comprabas moda, o sea, con suerte, porque todo lo que sea para probarse o consumir, habían muchos tabús y mucha distancia. Ni siquiera se vendían perfumes, o sea, ni siquiera podías comprar maquillaje online porque estaba la creencia de que tenías que probarlo, ver el color en persona. Ese era el estatus del 2011, ¿ya? Para poner en contexto, en Chile, ¿ya? Wow, y en muchos países de Latinoamérica mucho peor, porque Chile está un poquito más avanzado, Argentina no, o sea, Argentina siempre nos lleva la ventaja, pero ese era el estatus en Chile, ¿ya? Y yo comencé con un e-commerce de belleza, cuando todavía no se vendían perfumes online, cuando todavía no era muy extraño vender esos productos online, ¿ya? Y no había ninguna categoría de belleza en los e-commerce tradicionales, en los retailers grandes, que son los 3 acá en Chile, el grupo Falabella, París, Ripley, todavía no abrían la categoría de belleza online, era súper extraño. Y me encantó el e-commerce porque mezcla dos cosas. Mi background, yo soy ingeniera industrial, tengo un máster en tecnología, ¿ya? Y en emprendimiento, así que siempre estoy como en esa, tengo una fase. Y me encantó el e-commerce porque mezcla dos cosas, como te decía. Mezcla el dinamismo del retail, que ya el retail en sí es dinámico, ¿ya? O sea, tienes que hacer cosas todos los días y reinventarte para mantener la venta, para mantener el enganche de los clientes, para seguir creciendo. Ya es dinámico por sí solo, ¿ya? Y lo mezcla con tecnología, que la tecnología le da como un boost
y multiplica por 10 o por 100 el dinamismo del retail, porque la tecnología se mueve muy rápido, ahí está cambiando constantemente y mezcla esas dos cosas que las encuentro demasiado entretenidas. Así que ahí dije, llegué a esto sin quererlo y me gusta. Entonces me he desarrollado para mí es muy importante trabajar en lo que me gusta y en lo que, no en lo que me motiva, porque quizá eso es demasiado, pero sí trabajar en algo que te guste. Y así empecé. Qué importante, qué interesante, ¿no? Hablas del 2011 y trato de imaginarme el e-commerce de esa época y no puedo dejar de pensar como en el sitio, no sé, de Amazon así feo que todos vemos siempre como en las presentaciones como de la historia del e-commerce. No, la usabilidad era horrible, o sea, los botones cuadrados, era muy diferente. Claro, ¿cuáles eran un poco los desafíos en esa época, ¿no? Como que era quizás como bien disruptivo pensar en el e-commerce, especialmente un segmento como en una categoría como en la que tú decidiste incursionar. O sea, en esa época se me ocurre, el primer desafío era que la tecnología no era tan accesible como hoy día. O sea, hoy día montar un e-commerce, armáis un Shopify y tenéis todas las herramientas en un segundo, ¿ya? Antes teníais que, no sé, pues crearte un Magento, que era como un Shopify antiguo, ¿ya? Que todavía existe, por supuesto, y Magento es una compañía enorme, qué sé yo, pero requiere de mucho más conocimiento tecnológico, o sea, tenéis que meter líneas de código para que funcione, y mucho más rígido, y de partida la tecnología era un poco más difícil de acceder que hoy en día, ¿ya? En segundo, no era imposible porque ahora desarrollar es demasiado fácil en el sentido de que podéis acceder a desarrolladores en todo el mundo a un clic y que te ayuden, y expertos en Shopify, y expertos en Jumpseller, y expertos en no sé qué, es mucho más sencillo, pero antes igual estaba, o sea, antes te conectabas no me acuerdo cómo se llamaba, pero yo trabajaba con desarrolladores en Ucrania que me ayudaban a construir la tienda en Magento, o sea, estaba, pero había que hacer 3 clics más solamente. Wow. Eso era un tema, pero el mayor desafío era el tema como del product market fit del e-commerce con el cliente, porque había mucho que educar al cliente de que comprar en línea era más fácil y tenía beneficios exclusivos como rapidez, comprar a cualquier hora, que no lo tenía una tienda física, pero había mucha fricción al inicio de, oye, pero no estoy viendo tangiblemente el producto, ¿cómo voy a comprar esto? Y esto pasaba con zapatos, pasaba con belleza, pasaba con moda, pasaba con un montón de categorías que hoy día ya son higiénicas de comprar online, pero antes la conversión era muy difícil en ese tipo. Eso era antes, hoy día, o sea, me estoy adelantando quizás, pero hoy día tenemos otros desafíos. Entonces, antes la conversión era basada en educación, ¿ya? Pero hoy día la conversión está basada en que tienes que destacarte de todo el resto. Sí. Entonces, bueno, antes había muy poca competencia, hoy día hay más competencia. Entonces, cada época tiene sus desafíos diferentes. Tiene su cosa. Uh-huh. Qué tremendo, ¿no? Ahora comentabas lo de Magento y pensaba que igual ese desafío específicamente no ha cambiado tanto. Hace 1 o 2 años me tocó trabajar en un proyecto de Magento y terminé yendo a parar a Letonia a conseguir los desarrolladores. Mira. Es un skill que está súper escaso todavía. Sí. Oye, Gaby, y bueno, yo tuve la experiencia también de trabajar un poco en el mundo del e-commerce, voy a decir pre-pandemia, para no decir pre-estallido, y claro, todavía veíamos en la región como una resistencia, ¿no? Una resistencia importante especialmente a lo que podrías llamar como el everyday shopping, así como supermercado, higiene, cosméticos. Veíamos que eran como categorías que quizás no tenían tanta conversión. Yo recuerdo que, no sé, hablo de 2018, por ahí, cuando de repente en Estados Unidos hablan del famoso 2% como mágico, las conversiones aquí en los retail grandes eran 0.15, uh-huh. 0.16, pero de repente pasó algo, y justo te quiero preguntar, ¿no? Y empezamos a mirar algunos retail que empezaron a tener que solo el canal de e-commerce representaba quizás el 20-30% de su market share, o empresas como digitales, no sé,
que se encargaban como de la compra del supermercado, que empezaron a tener crecimientos de por 2 y por 3 semanas sobre semana. ¿Qué pasó, además de la pandemia, quiero decir? ¿Qué movió que tuviéramos de repente ese crecimiento tan explosivo en la industria en los últimos años? ¿Cuáles son tus impresiones? A ver, lo que hizo la pandemia fue simplemente acelerar algo que iba a pasar eventualmente, ¿ya? ¿Por qué? Porque a las personas no les dabas la chance de comprar físicamente, ¿ya? Porque no podían salir. Entonces fueron forzadas a acelerar la migración tecnológica y llegar a tasas de conversión o a penetración en canal online, como lo tienen países mucho más desarrollados en esto, que ni siquiera voy a mencionar Estados Unidos obvio que está muy evolucionado, pero Europa, ¿ya? O sea, los canales de venta online en Europa pueden fácil representar un 80% del total de ventas, ¿ya? En compañías con tiendas físicas. Entonces, no estamos en ese nivel aún, estamos lejos de llegar a un 80%, pero la pandemia solo hizo acelerar el cuento, porque al forzar a las personas a comprar online, ahí les estás diciendo, mira, prueba cómo es, ¿ya? Y ahí ven, si te gusta o no, sí me puedo comprar el zapato, yo pensaba que nunca lo iba a hacer, si me puedo comprar esta polera, yo pensaba que nunca lo iba a hacer, si puedo comprar mi supermercado el 100% de las veces, yo pensaba que nunca lo iba a hacer. Y hay personas que siguieron con ese comportamiento porque les gustó, y hay otras personas que siempre les va a gustar el tema físico y hay una mezcla. Por eso se generó este boom pandémico, ¿ya? Y después de la pandemia hubo una caída en ventas en todos los e-commerce, ¿ya? Porque ahí se empezó a distribuir y a reordenar un poco el comportamiento de los clientes. Nos contaba un poco, Gaby, sobre como los desafíos, ¿verdad? Que está teniendo, cómo ha cambiado el comportamiento de compra y cuáles son los desafíos que tú ves que está enfrentando ahora la industria, los retailers, para de alguna forma mantener a ese público cautivo por el que ahora todos de alguna forma se están peleando. Sí. Mira, por un lado los separaría en temas higiénicos versus temas no higiénicos, ¿ya? Temas higiénicos son, por ejemplo, que te preocupes del layout de tu tienda, ¿ya? Haciendo la analogía con una tienda física, tú en tu tienda física te preocupas de que esté ordenada, piensas un layout a propósito con los productos más vendidos al final para que el cliente recorra y los vea, que llegue a la caja de forma inteligente, mantener limpio. Haces todo eso en una tienda física y suena lógico, ¿cierto? Bueno, lo mismo tienes que hacer con tu tienda online, ¿ya? Pero el layout se traduce a la usabilidad del cliente, ¿ya? Que llegue y que esté súper claro dónde tiene que hacer clic para comprar el producto, que la información de producto esté muy clara, ¿ya? Para que tome la decisión en ese momento, que puedas dar en el checkout opciones de pago variadas para que no sea una fricción comprar y comunicarle en todo momento, después de que compra, que recibió el pago y todo se hizo de forma exitosa para generar confianza. Eso es algo, hoy día es higiénico, pero la mayoría de las empresas no tienen eso bien pulido, ¿ya? Entonces ahí hay una oportunidad enorme. Si no lo estás haciendo, estás regalando esfuerzo, porque hiciste todo el esfuerzo de canales pagos o canales orgánicos para llevar ese cliente a tu tienda, y si no lo lograste convertir y estás teniendo mala conversión, estás regalando esa gente a tu competencia, básicamente, ¿ya? Por otro lado, está el tema de cómo te destacas, ¿ya? Cómo te destacas para que esa gente vaya a tu tienda, te escuche, ¿ya? Y acá corre mucho el tema de lo orgánico y lo pagado, ¿ya? Tienes que ser creativo y usar las últimas tendencias para realmente capturar a esa gente, ¿ya? A esas personas que están en internet y están compitiendo 800.000 empresas contigo para lo mismo, ¿ya? Y en tercer lugar está el lado de la operación, que en el mundo online es muy diferente el flujo a lo de una tienda física, porque no termina cuando el cliente sale de la tienda, ¿ya? Termina cuando le entregas el producto, y eso pueden pasar días
desde que terminó de comprar hasta que recibió el producto. Entonces, el tema de operación y postventa es fundamental. Y ahí tienes que funcionar, ojalá, como reloj, porque esa atención al cliente va a ser uno de los criterios fundamentales para que la gente te recompre y confíe en ti. No necesariamente tienes que tener una marca súper desarrollada que genere emociones, como, no sé, un Patagonia. O sea, muy poco porcentaje de las marcas en el mercado generan realmente esa emoción querida y te eligen por eso. Pero si tú les brindas una atención excelente, es muy probable que captures ese cliente y se quede contigo. Y eso hoy día está siendo un factor diferenciador porque no todos lo pueden ejecutar de esa manera. Qué tremendo. Lo que dices resuena mucho con el tipo de desafío con el que nos encontramos. Y justo quiero conectar las próximas dos preguntas la voy a separar en los dos tipos de clientes que acabas de nombrar, ¿no? Con los tipos de clientes con los que nos encontramos. Por un lado nos encontramos con un tipo de clientes, voy a dejar el último, así el mismo orden, no, el primero que usaste es para el final, porque creo que me gustaría escucharte elaborar más. Pero en este último caso, en general nos encontramos con algunos clientes que en el mercado, ¿no? En el retail, que de alguna manera intentan hacer inversiones importantes en marketing, en contenido pagado, en la campaña, ahora en cualquier cantidad de medios de interacción, de poner canales nuevos, ahora el chatbot que se volvió a poner de moda, que con la inteligencia artificial, pero después cosas tan higiénicas como poder honrar la promesa de despacho, decir que te van a entregar cuando te dijeron que te van a entregar, no lo están logrando. Entonces, en tu experiencia, ¿cuál es el driver ahí? O sea, ¿qué le dirías? Como ¿qué le recomendarías a este segmento de clientes? Es que es muy difícil como líder de una empresa, como CEO de una empresa, poder priorizar dónde pones la inversión y dónde pones el foco, ¿ya? Y claro, el marketing digital y los anuncios tú ves un esfuerzo que se refleja relativamente a corto plazo, ¿ya? Entonces, ok, hagamos más marketing, metámosle esfuerzos en el tema de la creatividad para generar más ventas y qué sé yo, pero si no tienes todo lo que está debajo del iceberg, que es la operación pulida y andando bien engranada, ¿ya? Todo ese esfuerzo que haces va a ser también cortoplacista, en el sentido de que probablemente no te vayan a recomprar o no se vayan a quedar contigo. Entonces, como gerente general de una empresa, claro, si es que tienes que enfocarte en algo, probablemente elijas eso, porque es lo que puede generar más resultados a corto plazo. Y hacer funcionar una operación es un poco más lento, porque hay que meterse en cosas que no son fancy, ¿ya? A nadie le gusta la operación y la atención al cliente, ¿ya? Entonces, como, oye, mira, tenéis que cambiar esto, pero tenéis que meterte a ver qué es lo que funciona, qué es lo que tenéis, flujos de proceso, limpiar grasa, implementar tecnología, que quizás no puede ser, o sea, tecnología simple, para poder hacer más eficientes el tema, para poder hacer seguimiento. Y eso no es tan fancy, es a veces difícil de entender, o sea, difícil de priorizar en una compañía porque no es tan directamente medible, ¿ya? Pero sí se puede, ¿ya? Y tienes que tener, o sea, si es que tú eres proveedor de estas empresas y los ayudas a dar ese paso para tener una mejor operación, tienes que hablarles en el idioma de un CEO. O sea, ¿cómo esto me va a afectar si al final los negocios quieren vender? ¿Ya? Y si no mueves la venta o la recurrencia, es súper difícil que priorices un proyecto. Entonces, tienes que saber hablarle en que esta operación en particular te va a generar estos beneficios en venta o en recurrencia o en lo que sea, ¿ya? Y eso no es tan obvio, pero sí se puede hacer, ¿ya? O sea, por ejemplo, yo tengo un programa con mis clientes, yo abordo estas cosas feas, ¿ya? En el trabajo que hago con mis clientes, ¿ya? Por un lado, abordo el tema general de e-commerce, ¿ya? Pero les veo el 360, ¿ya? O sea, les veo, ya, ok, esta es la página, esto tenéis que hacer en marketing, esto tenéis que hacer de propuesta comercial, qué sé yo, pero también le veo, oye, mira, tenéis acá el servicio al cliente que está en la embarrada, tenéis que hacer todo esto. Tenéis esta operación que tenéis estos gaps,
con el mundo ideal tenéis que hacer todo esto. Toda esa parte es fea, ¿ya? Y además tengo un plan dedicado a atención al cliente, ¿ya? Y con esta atención al cliente lo que más genera impacto en los CEO con los que hablo es que hay una cifra que dice que el 67% de la fuga de tus clientes se puede evitar si es que resuelves su problema en el primer contacto. Así de potente. Qué potente ese dato, sí, está así tremendo. de potente, ¿ya? Entonces, sí se pueden traducir estos temas no fancy, no directos, en venta, ¿ya? Pero es indirecto. Entonces, por eso quizás se deja como en un segundo lugar. Esa es mi visión, al menos. Sí, en general es el tipo de desafíos que nosotros resolvemos, pero siempre como partimos del incendio. Oye, y ahora un poco el caso opuesto, que es un caso que también nos encontramos con mucha frecuencia, es un cliente que tiene una operación estupenda o muy por encima del promedio, que tiene una operación que anda bastante bien, que es capaz de ser bastante consistente entre lo que dice que va a hacer y lo que hace, quiero decir, su postventa funciona, su logística funciona, pero nos encontramos con que históricamente no ha hecho o no había tenido tanta relevancia para él, quizás por la naturaleza de su negocio, el canal digital, y hoy día se hace la pregunta, dice, está como un poco en este loop de el canal me convierte muy poco, y como me convierte muy poco, invierto poco en él. Y claro, cuando entras en la conversación de, oye, si quieres hacer crecer el canal, tienes que invertir en él, siempre surge la pregunta, ¿no? Como ¿de verdad vale la pena? Más que cuánto tengo que invertir, es ¿cuánto tiempo me va a tomar empezar a ver resultados? ¿Cuál es tu perspectiva con esto? ¿Te acuerdas que hablamos al principio de la educación que hicimos en los clientes finales que compran desde el 2005 hasta antes de la pandemia, de que había que convencerlos a comprar online? ¿Ya? Sí. Bueno, hoy día es paradójico porque el cliente final sí sabe que puede comprar online. Está convencido. ¿Ya? Está convencido. Pero los que no están convencidos son las empresas que venden, ¿ya? Entonces eso es muy divertido porque hoy día el cliente ya sabe que quiere comprar online. Sabemos que el mercado va como a una Europa, o sea, para allá vamos, ¿ya? Que hoy día tiendas físicas, o sea, retailers con tiendas físicas, el 50 o el 80% de sus ventas vienen del online. Entonces, va para allá. El tema es cómo le doy, como líder de negocio, le doy foco a un canal que hoy día representa menos del 5% de mis ventas, ¿ya? ¿Cómo le doy foco a eso sin descuidar lo que me da de comer? ¿Ya? Y para eso tenéis dos caminos. O sea, uno, que tu empresa es lo suficientemente robusta para poder sacar dinero e invertir en ese nuevo canal, que al final es como abrir una tienda física más. Tenéis que ponerle todo el foco, ¿ya? O sea, todo el foco a ese canal me refiero de que no solamente lanzar la tecnología y activar el Shopify, ¿ya? Sino que tenéis que preocuparte en 360 del cuento, como si abrieras una tienda física, ¿ya? Y dos, convencerte también, pues. Porque si eres un negocio que está a duras penas vendiendo en su fuerte, lógicamente que mi recomendación no sería, oye, no te enfoques en lo online porque necesitas inversión y es como lanzarse en una nueva vertical, ¿ya? Entonces, ese es el tema, ¿ya? Que tienen que pensar más allá. Y en cuanto a los retornos que tú me preguntas, esto es igual que una tienda física, o sea, tienes que hacer una inversión inicial, ¿ya? Que no es tanta tampoco, ¿ya? Y te van a empezar a llegar clientes, vas a empezar a tener conversión, vas a empezar a tener recurrencia, pero probablemente vas a empezar a hacer EBITDA positivo de toda la inversión que hiciste quizás en 18 meses, ¿ya? Que es lo mismo que una tienda física, ¿ya? Sí, para recuperar la inversión que hiciste en tecnología, en la adaptación de operaciones y qué sé yo. Puede ser menos, ¿ya? Porque hoy día realmente es muy fácil, pero si quieres hacerlo 100% bien para lograr una meta específica de ventas, tienes que abordar todos los canales, ¿ya? Y yo siempre le digo a mis clientes de que ¿cuánto quieres tú vender online? ¿Ya? No como ¿cuánto puedo llegar a vender online? No, es ¿cuánto quieres tú hacer estratégico tu canal online? Porque la verdad es que hoy día están todas las herramientas para
Si tú quieres que tu canal online represente un 10% de las ventas o represente ser la mejor tienda de todo tu negocio, no sé, pues si todas tus tiendas tienen entre un 10 y un 15% de participación y tú quieres que tu tienda online tenga un 20%, perfectamente lo puedes lograr. Pero tienes que fijarte el objetivo y decir ya, ok, ¿qué tengo que hacer para lograrlo? ¿Ya? Y ese es el cambio de mindset del cuento. ¿Ya? Está clarísimo, estupendo. Oye, y hablando como de justo eso, a ver, esto como más que preguntártelo, lo va a salir como desde la vivencia y quizás ahí viene la pregunta, solo porque no sé cómo formularla. Hace un par de años, diría 2 o 3, empezamos a ver con muchísima frecuencia a retails, quizás no tan posicionados, que de repente sus e-commerce estaban representando menos del 1, e incluso te diría como de conversión. Y empezamos a tener muchas conversaciones y el tema era, quiero un marketplace y lo quiero ahora. ¿Ya? ¿Cuáles son tus impresiones respecto a este boom que hubo de repente de todos querer poner su propio marketplace y cómo de alguna manera esto está impactando un negocio que ni siquiera habían terminado de madurar, ¿no? Sí. Es divertido porque tengo el caso de más de un cliente en mi corta vida de consultoría, corta vida porque no llevo más de 3 años en consultoría, ¿no? Ya he tenido 2 clientes con ese caso. Es como, porque como empecé con Marketplace y soy muy buena en Marketplace, me contactan para ayudarlos a armar Marketplaces. Y a estos 2 clientes les he tenido que decir, a ver, pero espérate. Les hago un par de preguntas de, a ver, pero ya, ¿y cómo está funcionando la operación? ¿Y qué tenéis en mix de producto? ¿Y cómo está tu conversión? No sé, un par de preguntas como para ver en qué están. Inmediatamente les digo, mira, si quieres trabajar conmigo, vamos a hacer cualquier cosa menos Marketplace. ¿Ya? Yo te voy a decir qué es lo que necesitas para crecer, porque la pregunta ahí, el Marketplace es el cómo, ¿ya? Pero la pregunta fundamental para estos clientes es, ¿qué es lo que quieres lograr con el Marketplace? ¿Ya? Y ahí surgen respuestas como, no, quiero tener más tasas de crecimiento en ventas este año, ¿ya? O quiero ofrecerles una mejor propuesta de valor a mis clientes con productos complementarios. Ya, ok, ya, pero ¿cuál es el dolor fundamental de por qué estás pensando Marketplace? No, vender más, que al final se traduce todo en vender más, ¿ya? Ya, pero, ok, quieres vender más, pero resulta que con las preguntas que te hice, yo veo de forma muy rápida que podrías vender mucho más rápido haciendo estas otras cosas, ¿ya? Y ahí entra casi la matriz de Eisenhower de priorización, ¿ya? O de cómo abrir nuevos canales, hay cosas que requieren mucha tecnología y son complejas. Hay cosas que puedes meter un poquito de tecnología, pero desarrollar tus mismos productos y no es tan complejo, no es tan caro, ¿ya? Entonces, en la matriz como de priorización, me sale en estos clientes que puedes hacer muchas cosas con menos inversión, menos riesgo, ¿ya? Que te van a permitir crecer igual. Entonces, ¿por dónde quieres partir? ¿Ya? Porque para hacer Marketplace tienes que tener una base poderosa para poder controlar ese Marketplace, porque estás metiendo terceros a que vendan y usen tu marca, ¿ya? Entonces, para que eso no dañe tu marca, tenés que tener una operación robusta. En e-commerce me refiero. Entonces, puede que el camino sea, pero hay que cumplir ciertos pasos para realmente hacer Marketplace. Marketplace propio. Si quieres apalancarte de otros marketplaces para tener más canales de venta, eso es perfecto, eso es otro canal de venta más. Así como tenéis una tienda en la comuna X, en la comuna Y, tenéis tu tienda online, bueno, otros canales de venta son marketplace, ¿ya? Pero eso es otra estrategia, ¿no? Sí, parece estar pasando mucho que no ha calado todavía en la mayoría de los líderes en el retail, que cuando hablamos de marketplace hablamos de un modelo de negocio distinto, ¿no? Como que incluso tu negocio deja de ser el producto, de vender el producto, y empieza a ser más como la plataforma, conectar la oferta y la demanda, la intermediación, cuando hablamos del verdadero marketplace. Gaby, aquí viene la pregunta que es obligatoria en este momento que estamos viviendo, ¿no? La inteligencia artificial.
yo sé que se está hablando un montón, estamos viendo casos de uso ir y venir, pero desde tu perspectiva, en tu experiencia, ¿dónde estás viendo o no aplicaciones reales como potencialidad en toda esta ola de la inteligencia artificial que estamos viendo pasar en este momento? Uh-huh. La inteligencia artificial es tecnología, ¿cierto? Hay que verla como tecnología, ¿ya? Y toda tecnología, incluso cuando comenzó el e-commerce acá en Chile entre el 2005 y el 2010, toda tecnología te ayuda a acelerar procesos y hacer las cosas más rápidas, ¿ya? La inteligencia artificial eso es lo que te ayuda, ¿ya? Te ayuda a poder acelerar millones y millones de puntos de data en un segundo o menos de un segundo, ¿ya? Entonces, el potencial de la IA en el e-commerce o en cualquier negocio es eso, ¿ya? Que podéis potenciar y acelerar y hacer cosas que antes las hacías y en una semana las podéis hacer en minutos. Entonces, hay mucho potencial en la inteligencia artificial en la atención al cliente, ¿ya? Hay mucho potencial en el tema de análisis de datos y personalización de oferta a los clientes. Hay mucho potencial en el tema de la logística, ¿ya? De cómo hacer más inteligente la logística, ¿ya? El ruteo, el tema de la comunicación al cliente, o sea, podéis automatizar un montón de cosas. Y también en la comunicación para el cliente, ya que al final eso entra de personalización, pero el potencial es infinito, ¿ya? Si tenéis que priorizar, o sea, servicio al cliente, personalización y operación interna, ¿ya? Y potenciar a tu gente, ¿ya? Porque la IA hace que cualquier persona se vuelva en super persona, ¿ya? Entonces, si tú inviertes como quizás este tema no se toca mucho, ¿ya? Hay dando vuelta ahí en LinkedIn un post que puso el de Shopify, el CEO de Shopify, Sí. que dice como todos tienen que usar inteligencia artificial, básicamente. El que no use inteligencia artificial se va a quedar en desventaja y casi que lo vamos a echar. Era como súper agresivo, no decía eso literal, pero es como si las empresas dan eso y dicen, ya, ok, vamos a comprar GPT o Cloud o lo que sea para todos nuestros ejecutivos, los vamos a enseñar a usar inteligencia artificial, los vamos a enseñar a usar prompt, los vamos a enseñar a corregir, porque hay que corregirle un montón a la inteligencia artificial, vas a tener súper ejecutivos y súper personas en tu equipo. Entonces, esa parte que nadie la habla, creo que es como lo más importante, ¿ya? Fuera de todas las herramientas tech que podéis implementar que te mencioné antes, pero... Claro, qué interesante porque, a ver, entiendo que lo miras como la inteligencia artificial como de alguna manera como un exponencializador, no sé si la palabra es correcta, pero como un mecanismo para generar super personas. De hecho, me encanta el término que utilizaste. Pero también hay una corriente de pensamiento que está la creencia de que nos va a reemplazar, de que le va a quitar el trabajo a un montón de gente. Y a ver, yo quizás mirando como la industria hacia atrás, especialmente esta industria del retail, me recuerda mucho, además de otras olas tecnológicas como la del RPA y todo esto, cuando se empezó a hablar de los self-checkout allá en no sé, 2015 hacia adelante. Y ahora lo que estamos viendo el último par de años es una tendencia en los grandes retail en el mundo, Walmart, hay varios, que están volviendo a las cajas asistidas porque efectivamente yo creo que ya puedo decirlo con responsabilidad, la iniciativa de self-checkout, no voy a decir que fracasó, pero no funcionó como esperaban, ¿no? Como todos esperaban, estamos volviendo a la atención presencial. Entonces, en tu perspectiva, partiendo quizás de una experiencia como esa o de un escenario como ese, ¿cómo estás viendo que se ve el futuro del el retail ahora físico y digital, por ejemplo? ¿Con inteligencia artificial, dices tú? Sí, la tendencia en general. La inteligencia artificial al final es tecnología, ¿ya? Pero la inteligencia artificial es una tecnología que avanza a velocidad de la luz. La otra tecnología que teníamos avanzaba a otra velocidad. Entonces, siendo súper burda en el ejemplo que te voy a dar, cuando el inicio de la tecnología pasamos de escribir los libros a mano a tener una impresora, una máquina, ¿ya? Que pudiese imprimir, ¿ya? La aceleración del alcance de los libros fue de, en vez de que 3 familias en un pueblo tuviesen un libro, todo un pueblo podía tener un libro, ¿ya?
La inteligencia artificial va a hacer lo mismo, pero a velocidad de la luz, ¿ya? Lo que vas a poder hacer hoy día y el alcance que vas a poder hacer hoy día te va a dar una ventaja competitiva, porque si tú usas inteligencia artificial, sea como sea que lo uses, para tus ejecutivos, para servicio al cliente, para personalización y marketing, qué sé yo, estás haciendo las cosas mucho más rápido que los demás, pero tienes que saber ocuparla, ¿ya? Porque la inteligencia artificial trabaja como base el conocimiento que hay en el mercado. Entonces, es el promedio de las cosas que existen, los resultados que te da la inteligencia artificial. Está en ti, como humano, aprovecharla y sacarle el máximo potencial. Pero no va a reemplazar al humano. Lo que va a hacer es lo mismo que hizo la tecnología cuando nació. Va a cambiar los roles que existen, ¿ya? Ya no va a existir el editor de videos, ¿ya? Va a existir la persona que corrige los prompts y revisa las versiones finales que la IA te hizo la edición de video, ¿ya? Entonces, eso es lo que va a pasar simplemente. Va a migrar a cambiar los roles. Y si tú no te unes al mundo de la inteligencia artificial, va a ser lo mismo que si no te unes al mundo de la tecnología, ¿ya? Vas a estar en desventaja con respecto al resto. Claro. Sí, parece que naturalmente va a aparecer un nuevo tipo de analfabetismo, ya no tecnológico, sino con estas herramientas. Oye, me quedan un par de preguntas por hacerte, pero ahora justo que estamos hablando, ¿no? Como de estas olas que se vienen, ¿cuáles crees que van a ser tú las tendencias más relevantes para mirar en la región, aquí en Latinoamérica, en torno al e-commerce y marketplace, esas cosas de las que deberíamos estar atentos todos? ¿Como cliente o como empresa? Como empresa. Como el tema de la personalización con inteligencia artificial, ¿ya? Que eso es duro todavía, no es tan fácil, ¿ya? Pero va a cambiar, ¿ya? Y los primeros en el mercado ya las están adoptando, ¿ya? El tema de la optimización fuerte de logística con inteligencia artificial, ¿ya? También se viene, esto es como grandes pilares, ¿ya? No es como que lo que podéis adaptar en 6 meses o en un año, tienes que hacer una inversión importante de base para poder ser y aprovechar en primer lugar este tema. ¿Y qué otra cosa? No, eso yo creo que va a ser como una gran ventaja competitiva que van a empezar a desarrollar los grandes que sí quieren meterse en este mundo desconocido y quemar dinero, porque al principio quemas dinero, porque si quieres ser el primero, ¿ya? O de los primeros en innovar, la innovación tiene un costo, ¿ya? Y eso básicamente, porque el resto está en lo que te dije, o sea, el resto es potencia a tus personas con inteligencia artificial, enséñales a usarla, ¿ya? A tu favor como negocio. Y el resto, las cosas que ya está haciendo, que hay muchos que están haciendo. ¿Sí? Acá en Chile y en Latinoamérica estamos muy atrasados respecto a la tecnología. Entonces es re fácil poder decidir para dónde ir, porque puedes mirar a los que están más avanzados. Puedes mirar qué se está haciendo en Europa, puedes mirar qué se está haciendo en Estados Unidos, puedes mirar qué se está haciendo en China y decir, para allá va la cosa, por ahí me enfoco. Entonces es re fácil priorizar. Bien, sí, claro. Y entonces, ¿cómo le recomendarías de repente, no sé, al CEO que te está escuchando en este momento, que de repente no está tan versado tecnológicamente, analizar y priorizar esas inversiones sin ser experto en tecnología, ¿no? Yo siempre le recomendaría, enfócate bien en qué es lo que quieres lograr, más que en el cómo, porque la tecnología es un cómo, ¿ya? Tú a veces puedes lograr lo mismo simplificando un proceso o inyectándole tecnología, o inyectándole tecnología muy suave, no sé, de un CRM, ¿ya? O inyectándole tecnología muy dura, ¿ya? Con infraestructura, qué sé yo. Entonces, siempre enfócate en el qué quieres lograr, ¿ya? Y asesórate con gente experta en el cómo, ¿ya? Pero siempre no pierdas el qué.
¿El qué quiero lograr? Quiero, no sé, duplicar mis ventas de acá a 2 años, que es un objetivo súper válido, pero es agresivo. Y para cumplir con esa agresividad, probablemente ese cómo sea crucial, ¿ya? Y ahí vaya a necesitar tecnología de tipo A o de tipo Z, pero asesórate con expertos en ese cómo, pero no en el qué, no pierdas el qué, ¿ya? Porque si no, el experto en inteligencia artificial te va a full reforzar, hazlo con inteligencia artificial, no sé qué, Claro. y te pierdes en el qué. ¿Cuál era el objetivo? Era vender más, no era hacer más fancy esta cuestión, bla, bla, bla. O el experto en, no sé, procesos X, te va a decir, el mejor camino es el proceso X. Entonces, tenéis que tener una visión súper de afuera, del 360, para decir, esto es lo que quiero lograr, y la tecnología es solo un cómo, que me va a permitir hacer más diferente, a ofrecer una mejor propuesta de valor, a qué sé yo, pero no perder el qué. ¿Cómo recomiendas a alguien aprender más, que quiera aprender más sobre este tema específicamente de e-commerce, de cómo desarrollar estos negocios? Que pareciera que no hay tanta información allá afuera, ¿no? Da la primera impresión eso. Entonces, ¿qué contenido recomiendas? ¿Qué libros recomiendas? ¿Cuál es la forma de tener una primera aproximación? Bueno, de hecho, hay mucho contenido, ¿ya? Mucho contenido dando vuelta. Y de hecho lo difícil es como qué consumo de ese contenido, ¿ya? A ver, si es que eres un CEO y quieres internalizarte un poco más en los temas de tecnología, hay cosas tan avanzadas como tómate el curso de Singularity University en Silicon Valley y ponte al día de toda la innovación y tecnología que está pasando en el mundo, ¿ya? Pero eso es high ticket, lógicamente que es muy caro, pero ese sería como el top que te recomendaría. Y hay otros programas así de universidades top que son pensadas para C-level, que te ponen al día en innovación y en tecnología, ¿ya? Como una visión estratégica, ¿ya? También hay cursos para CEOs, para actualizarte un poco en los temas de tecnología. Hay un curso en Platzi, por ejemplo. Platzi es una plataforma de e-learning, que hay cursos para CEO de esto. Son menos, eso sí. Y eso primero como CEO. Ándate a ese nivel, al tiro, ¿ya? Ponte al día de esa manera y así te pones al día con visión estratégica que está a tu nivel para que no pierdas el tema, ¿ya? O sea, para que no pierdas el cuento. Gaby, ¿y si, o iba por otro lado la pregunta? Claro, no, está súper bien eso, pero ¿y si quisiera enfocarlo más como, no tanto en aprender como más en profundidad sobre tecnología, sino entender mejor el negocio del comercio electrónico, el e-commerce, los marketplaces y todo el mundo que hay adentro, que es como un poco la punta del iceberg esto que menciono yo ahora, ¿no? Pero si yo quisiera profundizar más, entender de qué va el negocio del comercio electrónico, profundizar, entender qué capacidades faltan en mi negocio. Quizás estos clientes que comentábamos hace un rato que de repente tienen la duda porque no saben qué implica, entonces no entienden si es mucho o es poco, si la inversión es grande o es pequeña. ¿Cómo lo harían? A ver, lo que recomendaría yo es, ¿qué crees tú como líder que lo está haciendo bien? ¿Cuál sería el referente de eso? O sea, si tú querés potenciar el tema de personalización para poder robustecer la oferta de tus clientes o qué sé yo, bueno, ¿quién crees en el mundo que lo está haciendo bien? Y empieza a googlear así. ¿Quiénes son los número uno de esto? Estudia cómo lo hacen, ve cómo lo hacen, ¿ya? Entiende el qué quieres lograr y qué lograron ellos. Y de ahí contacta a un experto en personalización o varios, habla con ellos y ve si te hace sentido lo que dicen y empieza a implementar y a identificar cuál es el gap que tienes, o sea, qué es lo que te falta para llegar, ¿ya? Y cuáles son los caminos para poder acercarse a eso. Porque puede estar el camino carísimo, que es transformación total, o puede haber caminos paso a paso de aportar valor a corto plazo que se acerquen a ese punto, ¿ya? Pero divídelo por temas, ¿ya? Porque un negocio tiene muchas aristas, ¿ya? Entonces, ¿dónde está el gap más grande que te está impidiendo dar ese paso para crecer al nivel que quieres crecer? Ahí enfócate, ¿ya? Y anda paso a paso consumiendo con tecnología, con inteligencia artificial, ayudándote de eso
para llegar a ese punto B que quieres lograr. Súper. Está bastante claro. Bien. Oye, Gaby, ahora ya llegando al final de la entrevista, me gustaría que nos contaras un poco más de lo que ya nos has contado, de hoy día desde tus espacios, ¿cómo ayudas a las empresas en este proceso, ¿no? Como de crecer sus capacidades de comercio electrónico y cómo se pueden poner en contacto contigo también, ¿no? Si alguien que esté escuchando el episodio quiere continuar esta conversación con Gaby, ¿cuál es el camino? Sí, bueno, el mejor canal es mi perfil de LinkedIn, ¿ya? Gabriela Sánchez, o sea, me buscan Gabriela Sánchez Sodimac o Gabriela Sánchez Corner Shop y voy a aparecer de los primeros lugares en LinkedIn, si es que no tienen el link directo. ¿Y en qué los ayudo? ¿Ya? O sea, a ver, me di cuenta trabajando con un par de clientes al principio, en mi inicio de consultoría, que yo he tenido la fortuna de trabajar siempre con CEOs directamente, ¿ya? Y en todos los casos que tuve al principio coincidía en que veían este mundo, este canal digital como extraño, ¿ya? Les daba miedo, eran muy expertos en su negocio, ¿ya? O sea, en su producto, en su negocio, en su categoría, en su industria, en los canales más tradicionales, comercialmente, pero este mundo digital era como que lo veían como que hay que hacerlo porque todo el mundo lo tiene, pero chuta, ¿cuánto me va a salir? ¿Cuánto me va a costar? Como dices tú, ¿cuánto me va a retornar? Esto es como que estoy quemando dinero en el sentido de que, ok, voy a gastar todo esto, pero lo estoy viendo como algo que hay que hacer y no me va a retornar dinero. Entonces, esas variables estaban tan en común que dije, no puede ser, o sea, esta cuestión, con mi visión, ya, porque no tienen por qué tener mi visión de e-commerce, que me he dedicado full a e-commerce, una persona que es muy experta en otra cosa. Entonces, yo lo veía tan claro, o sea, el canal digital es lo mismo que otro canal de ventas, ¿ya? Tenéis que tener claro cuánto vais a invertir en cada una de las cosas que necesitas para poder lanzarlo, o sea, en el e-commerce, en tecnología, en equipo dedicado, en servicio al cliente, en logística, qué sé yo, en todo. Tienes que tener súper claro qué inversión vas a hacer, tener súper claro qué retorno te va a dar. El retorno te va a dar por algo súper sencillo, o sea, la cantidad de gente que logres llevar a tu página, ya sea orgánica o pagada, ¿ya? Esa cantidad de gente va a tener una conversión, entonces todo se puede estimar. Tú puedes estimar hasta cuántas ventas, cuánto ticket, qué sé yo, vaya a tener. Entonces, puedes saber perfectamente que si abres un canal online, esto vas a invertir, esto te va a costar, estos ingresos vas a tener y este va a ser el retorno de la inversión, ¿ya? Y esa claridad con la que te explico, que puede sonar tan sencilla, no la tienen. Así que los ayudo exactamente en esto, ¿ya? Los ayudo a escalar y tener tasas de crecimiento en su negocio gracias al desarrollo de canales digitales, ¿ya? Pero con un objetivo en mente. Quiero que mi canal digital represente el 10, el 15, el 20% de las ventas. ¿Cómo lo hago? Ayúdame cómo, ¿ya? Y yo te ayudo a armar el 360, ¿ya? Ese es uno de las partes en que los ayudo, ¿ya? Y por otro lado, este análisis 360 aborda muchas partes que no son tan fancy, ¿ya? Porque es muy común decir, no, que el marketing digital invierte en esto, tenés esta agencia, esto te va a convertir, que el ROI, que los anuncios son de tal manera, ya, ok. Pero toda la parte no fancy, como le digo yo, que es la operacional, que tiene que funcionar para que esto resulte y sea rentable al mediano y largo plazo, ¿ya? Hay que meterse en ensuciar las manos para cambiarlo, ¿ya? La parte de atención al cliente, la parte de operaciones y qué sé yo. Entonces, en la asesoría que les hago, en esa parte de operaciones es muy como, mira, detectamos estos gaps, en esto tienes que trabajar, ¿ya? Pero, por ejemplo, en atención al cliente, que es un área muy querida por mí, porque lideré soporte a nivel global en Corner Shop, qué sé yo, sí tenemos un paquete dedicado para ellos, para transformar su atención al cliente y que pase de ser un centro de costo a una atención al cliente 5 estrellas, para que realmente esa atención al cliente sea una palanca de fidelización y crecimiento que te apoye en todo lo otro que estás haciendo. Así que en eso los ayudo, ¿ya? Como básicamente en transformar, pero mucho va de temas de, o sea, si podéis repartir la torta en los focos, es un porcentaje de tecnología, pero un gran porcentaje son procesos, otro gran porcentaje son personas, ¿ya? Porque sin esos dos podéis meter toda la tecnología del mundo, pero lo único que hay que hacer va a ser escalar el desorden.
¿ya? Sí, definitivamente. Definitivamente las verdaderas transformaciones trascienden por mucho la tecnología. La tecnología es una herramienta que, como bien dice, es un acelerador, pero... es lo más fancy de vender, ¿ya? Para un proveedor de tecnología o qué sé yo, es lo más fancy, porque, oye, no, esto es lo último que está pegando en el mercado, qué sé yo, pero siempre mi consejo es no descuides el qué quieres lograr, porque la tecnología es el cómo, ¿no? Así es, estupendo. Bien, oye Gaby, estupendo. Muchísimas gracias por compartir todas estas píldoras de conocimiento. Creo que a pesar de que, o sea, no, a pesar no, más allá de que explicaste muchos temas con una facilidad que parecieran que son medio naturales, la verdad es que esto que dice es bastante común, ¿no? Nos encontramos con muchos líderes que todavía hoy se están preguntando si vale la pena apostar en el canal digital, si vale la pena, si de verdad retorna. Esas cuentas que hiciste ahora al final no siempre salen tan naturales, entonces está tremendo lo que estás haciendo y lo que estás consiguiendo. Yo quiero aprovecharte las gracias por acompañarnos en este episodio y darle gracias a los que nos están escuchando, invitarlos al siguiente episodio de Dynamic Devs y nada, te dejo para que te despidas y le queda un mensaje final a las personas que nos están escuchando. No, gracias a ti, Jesús, por la instancia. La verdad es que estamos en una ola de educación a las empresas para que adopten la tecnología de la forma correcta según sus objetivos de negocio. Y en mi caso particular, en poder orientar para que esto sea realmente algo que te aporte a tu objetivo, ¿ya? Y no que te lo complique, ¿ya? Entonces mi mensaje final es decir que la tecnología, como te decía, la tecnología es una herramienta, es un cómo, no es tan compleja, ¿ya? Pero si no la sabes, como en este consejo ya es para la vida, es si no sabes algo, apóyate de la mejor gente que sabe, ¿ya? Y ahí tú también te vuelves súper poderoso, ¿ya? Como líder de negocio, digamos, ¿ya? Así que eso, pero muy feliz de poder compartir y hablar de estos temas que son tan entretenidos para mí, por lo menos. Estupendo, muchísimas gracias Gaby, qué gusto tenerte en el podcast. Gracias, Jesús. Gracias por sumarte al podcast de Dynamic Devs. Síguenos en Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitch, YouTube como Dynamic Devs y en Twitter como DevsInfo.